Rubén Antúnez, yo soy economista de formación y bueno, en el Perú me dedico al servicio civil, soy servidor público en la presidencia del Consejo de Ministros y específicamente en la entidad que aquí en el país se encarga de ver toda la rectoría en la política nacional de lucha contra las drogas. Pero en este caso haré algunas reflexiones, si a ustedes les parece, a nivel personal, obviamente. Les comentaba que yo soy economista, pero también tuve la oportunidad de realizar el máster en políticas públicas y sociales allá en Barcelona, en la Pompeu Fabra. Estuve entre el año 2015 y el año 2017, una experiencia muy importante, una experiencia muy hermosa, y dentro de ello también tuve el agrado de estar en Olesa, gracias a la invitación que también en su momento recibí de Rosario. Y específicamente lo que hice en Olesa, junto también a la ayuda de Rosario, repito, fue hacer un estudio, por así decirlo, comparativo entre la gestión del agua, una gestión muy interesante y muy bonita que ya tienen en Olesa, todo lo que corresponde a la sostenibilidad y la gestión del agua, para hacer un paralelo en cómo podríamos utilizar algunas de esas buenas prácticas, especialmente el cooperativismo, en el Perú, en algunas provincias en donde que justamente en nuestro país, en muchas localidades, aún repito específicamente, tiene todavía, aún persisten muchísimos problemas en cuanto a la gestión del agua, ¿no? Sin duda, el agua es uno de los recursos más importantes que tenemos, pero pareciera que no le damos la debida importancia. En tal sentido, esta visita y el estar un poco de tiempo ahí en Olesa me permitió un poco conocer más de la gestión que tienen en la Guaya y poder plasmarla en el trabajo final de máster que realicé, justamente donde se abordaba el tema de la gobernanza del agua, ¿no? Bueno, en realidad esa ha sido específicamente mi experiencia ya en Olesa, ¿no? Y una experiencia que recuerdo aún con mucho cariño, ¿no? Y claro, feliz también de haber estado por allá conociendo Olesa. Muy bien, nos Pues no, alegramos. pues no sé si tienen alguna consulta. No sé, si quieres empezar ya a explicarnos la situación que hay en esos momentos en Perú y en Sudamérica respecto a la pandemia de coronavirus, o en fin, ya puedes empezar tu disertación cuando quieras. Perfecto, les agradezco, muy amables. Voy a compartir más que una presentación, en realidad yo les voy a contar algunas cosas que se están viviendo acá en el país. Y para ello me voy simplemente a auxiliar he hecho una especie de collage con algunas notas que han salido día a día acá en los principales medios de comunicación y para ir comentándoles un poco lo que estamos viendo mismo en el país. Obviamente no puedo ser tan ambicioso ni osado en decir de que esto es la situación del Perú como tal, porque así como Perú en España y en cualquier lugar, en el país tenemos pues un mix de situaciones, ¿no es cierto? Y yo les contaré con principal énfasis cómo se ve la situación del COVID desde Lima, pero claro, repito, la situación en el Perú es distinta, ¿no? Hay una realidad un tanto distinta en los departamentos del norte, que en este momento, además de Lima, son los departamentos más afectados, y hay una situación un tanto distinta en los departamentos del sur, que son los que actualmente están menos afectados, incluso en mismo Lima, ¿no? También hay un conjunto de situaciones a nivel de los distritos, pues como deben saber, Lima tiene aproximadamente 10 millones de habitantes, entonces también la situación tenemos un mix de situaciones en Lima, entonces no diré que voy a comentar la situación del Perú, tampoco de Lima, pero iré comentándoles algunos aspectos importantes que vamos viendo ahora en el devenir de los días con respecto a la pandemia. Y le he puesto un título un poco reflexivo, porque un poco es de esa manera es que voy a pintar un poco la presente exposición. Creo que tengo 15 minutos, voy a tratar de respetar el tiempo. Le he llamado Luces y Sombras que nos va dejando el coronavirus en Perú. Voy a comentarles algunas noticias relevantes
O en todo caso, empezaré por comentarles los intentos, las medidas de políticas públicas que se han venido llevando a cabo en nuestro país, como luces, por así decirlo, son parte de la receta que en muchos de los países latinoamericanos se ha venido implementando, pero también en el Perú se ha venido siguiendo ello. Pero también les contaré algo que tal vez resulta no ser muy agradable para nosotros, pero que también son verdades, son acontecimientos que los hemos venido viendo y aún se siguen viendo, ¿no? Entonces, diré que compartiré con ustedes algunas luces y sombras que nos va dejando el coronavirus en el Perú, pero con la tingencia previa que antes se realizó, ¿no? Permítanme solamente hacer un pequeño pantallazo de cómo estamos actualmente con respecto a la población que ha sido diagnosticada en este momento como positivo, que tiene el COVID o la COVID, como ahora nos han dicho que debemos indicar, ¿no? Solamente comentarles acá, al 30 de marzo, cómo estaba la situación en el Perú dentro del contexto mundial. Teníamos en el país solamente 950 personas diagnosticadas por COVID, habían fallecido ya 37 y el número de recuperados era 53. Esto, repito, como verán en el mapa en la parte superior izquierda, es la situación, es la fotografía que teníamos al 30 de marzo. A escasas 2 semanas que en Perú se iniciara la cuarentena. La cuarentena se inició el 15 de marzo en Perú y el primer caso, como se llamó en su momento, el caso cero de coronavirus fue el 6 de marzo, mal no recuerdo. Entonces era prácticamente una situación bastante inicial. Como pueden ver en el mapa resalta pues ya China, resalta algunos países europeos, principalmente España, Italia y también España, pero esta situación prácticamente era todavía no visible en Latinoamérica. Como verán, la intensidad del color indica el número de contagios, ¿no? Como verán, en Latinoamérica prácticamente no teníamos muchísimos casos. Esta situación en poco más de 2 meses o 3 meses ha cambiado rotundamente. Al 30 de junio, hace pocos días atrás, específicamente en el Perú, el número de personas diagnosticadas es de 285.000, un poco más de 285.000 personas. En ese momento teníamos 9.677 fallecidos. A la fecha, al día de ayer, ya superamos los 10.000 fallecidos, lamentablemente, y tenemos un número importante, creo yo, de recuperados, que supera los 170.000. Pero como pueden ver en el mapa, en este caso de la parte inferior a la derecha, ya el panorama mundial ha cambiado muchísimo, ¿no? Latinoamérica, que al 30 de marzo no tenía mayores contagios, ahora es uno de los continentes con mayor número de contagios, ¿no? Ya la situación parece haberse aminorado y controlado en diversos países de Europa, pero en Latinoamérica, nuevamente, ahora estamos, digamos, en la cresta, por así decirlo, de contagios. Más adelante veremos, de una vez, avanzar. Acá rápidamente, un poco cómo estamos ya a nivel de Latinoamérica. Prácticamente somos el 6º país del mundo, estos son con cifras igual al 30 de junio, con mayor número de contagios. Incluso, en este momento nosotros veíamos con cierto abatimiento, por así decirlo, la situación que hace meses atrás o semanas atrás se vivía en España, en Italia. Esto lo veíamos por los medios de comunicación de manera un poco, lo veíamos asombrados, pero ahora en Perú ya incluso se ha superado el número de contagiados que en su momento se tenía en España, en Italia. ¿No? Repito, somos el 6º país del mundo con mayor número de contagios. Y en Latinoamérica estamos solamente después de Brasil, ¿no? Este es el famoso mapa de la Universidad Johns Hopkins, que un poco va tomando el pulso de cómo va avanzando la situación del coronavirus en el mundo, ¿no? Entonces, en el gráfico también de la parte superior, de la parte inferior a la derecha, también como les decía, Brasil resalta obviamente el número de contagios que tiene, pero después también el Perú. Ahora casi junto a Chile estamos entre, repito, los países con mayor número de contagios. En cuanto a la tasa de mortalidad, lamentable o positivamente, no estamos entre los primeros, pero igual tenemos una tasa de mortalidad bastante alta, que es de 3.39%. Una noticia que de alguna manera nos va ayudando
a mejorar nuestro semblante, por así decirlo, es de que en las últimas semanas, particularmente en las 2 últimas semanas y en los últimos días, la evolución de los contagios, que tenían una línea creciente bastante preocupante, ha empezado a descender un poco y se está iniciando lo que acá se llama la meseta, ¿no? En donde que se estabiliza un poco el número de contagios y esperemos que después, las semanas siguientes, esto pueda disminuir. Sin embargo, hay otra nota que de alguna manera también nos hace ver el panorama con cierto cuidado, y es que esta cuarentena que les había comentado al inicio, que había iniciado el 15 de marzo en el Perú, ya culminó el 31 de junio, hace poquísimos días. Y justamente antes de ayer fue el primer día que, salvo 7 regiones donde que la situación es más crítica, en Lima y en otras regiones del país, ya se empieza, digamos, a normalizarse las actividades. Entonces, la cuarentena ya prácticamente ha culminado. ¿Y esto qué implica? Que y digo por qué vemos con preocupación, porque el escenario que hemos tenido en estos 2 primeros días es un poco, repito, preocupante, porque nuevamente hemos visto que muchas de las personas no están respetando el distanciamiento. Todos usamos las mascarillas, pero hay muchas personas que no están respetando el distanciamiento, principalmente en el uso de uno de los servicios que acá, particularmente en Lima, tiene más problemas, que es el del transporte público, ¿no? El transporte público es sumamente complejo, es un problema que arrastramos desde hace décadas, y justamente en el transporte público se ha visto pues demasiada aglomeración de las personas, y eso nos hace temer, esperemos que no, que pueda volver a incrementarse el número de contagios. Ahora voy a pasar rápidamente algunas notas, como había indicado, para comentarles sobre algunas situaciones que estamos viviendo en el país. En el gráfico del lado izquierdo, ustedes pueden ver una de las noticias que que en Latinoamérica y en nuestro país se ha hecho referencia muchísimas veces, que el Perú es el país que mayor gasto público está realizando para combatir los efectos del coronavirus. Como lo ven, Perú, prácticamente en Latinoamérica, es el país que más recursos está destinando, repito, para aminorar los efectos económicos y sociales del coronavirus. Hay una inversión sumamente importante que está haciendo el país. Sin embargo, ¿cuál es la paradoja, lamentablemente? De que, a pesar de ello, los resultados, repito, como ya lo hemos indicado anteriormente, no necesariamente van en esa misma línea, ¿no? De acuerdo a las estimaciones que los entes económicos, los estudios económicos mundiales, llámese el FMI, ha hecho una estimación de que Perú es el país que más va a sufrir la caída de su Producto Bruto Interno. Después de Belice, en el mundo somos el país que va a tener una mayor caída económica. A pesar de, repito, de que hemos sido el país que más recursos está. Entonces ahí tenemos una paradoja. En el plano económico, repito, somos uno de los países que más afectados va a resultar del COVID, pero también, como yo le indiqué en las láminas anteriores, también a nivel de Latinoamérica somos uno de los países, y en el plano sanitario, que mayor número de contagios tiene, solamente después de Brasil. Entonces ahí hay una paradoja que obviamente se explica por diversos elementos. Voy a mencionarlos tal vez muy rápidamente y después tal vez podamos conversarlo un poquito, ¿no? La pregunta sería, ¿pero por qué? O en todo caso, en el sector vinculado a la pandemia, que es en este caso el sector sanitario, ¿cuál es la situación del país? Y efectivamente, muchas de estas consecuencias obedecen a que, lamentablemente, en nuestro país, el gasto público en salud en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido uno de los más bajos. Como pueden ver en esta cifra, en este cuadro de la parte derecha, Perú está prácticamente dentro de América Latina entre los últimos países que ha realizado o que ha destinado el menor gasto público en salud. 3.2%, a diferencia de otros países vecinos como Chile, Colombia, que tienen un porcentaje de PBI mucho más alto. Entonces, definitivamente, el sector salud ha sido uno de los más abandonados en nuestro país. Y, por así decirlo, de acuerdo a los especialistas, estamos pagando ahora con el coronavirus la consecuencia de esas decisiones inadecuadas que se tomaron en su momento.
¿Cuáles han sido un poco las medidas, las políticas públicas que se han venido implementando desde que se presentara el caso cero en el país, desde que se iniciara eh, la cuarentena? Uno de los Una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue destinar recursos a los municipios, aproximadamente unos 40, 50 millones de euros, si lo llevamos al tipo de cambio, para destinar productos de primera necesidad a las familias vulnerables, porque repito, ya había iniciado la cuarentena, nadie podía salir de casa. Entonces se realizó estas transferencias que resultaron positivas, sin embargo también ahora empiezan las sombras, ¿no? Eh, este recurso, lamentablemente, aún en tiempos de pandemia, mmm, muchas de las entidades no lo manejaron adecuadamente ni transparentemente, ¿no? Hay muchas noticias que generaron escándalo en su momento. Una de ellas es de que no solamente se benefició a los que verdaderamente requerían de las canastas de alimentos, sino a otras personas, incluso a funcionarios, servidores públicos, que tenían un buen sueldo y que su sueldo no se había visto. Entonces también hemos tenido ese tipo de sombras. Después, a raíz de que las cuarentenas, que inicialmente iban a ser 2 semanas, luego fueron incrementándose y hemos tenido casi 100 días de cuarentena, se han destinado diversos bonos, es decir, recursos monetarios a las familias para que de alguna manera puedan ayudarse. Esos bonos, bien es cierto, han sido insuficientes, porque inicialmente se pensó que era para un mes, pero repito, la cuarentena ha sido más de 3 meses. Ha sido una buena política pública, por así decirlo, entre comillas, pero también ha tenido diversas limitaciones. Una de ellas es de que en nuestro país la tasa de informalidad es sumamente alta, pero también el acceso al sistema financiero es también uno de los más bajos de Latinoamérica. De cada 10 familias en el Perú, solamente 4 familias pueden o cuentan con una cuenta bancaria, vale la redundancia. ¿Eso qué implicó? Que muchos tenían que ir al banco a recoger, a poder obtener ese bono económico que se dio. Y esto justamente, como pueden ver en la foto de la parte inferior, ha generado o generó en su momento, fue un foco de contagio, ¿no? Y esto es una de las razones por las que tuvimos en el primer mes o a partir del primer mes un nivel considerable, un incremento considerable en los contagios, justamente porque las personas al momento de hacer cola en las bancarias no respetaron el distanciamiento social y eso generó pues de que, repito, hayamos tenido altos niveles de contagio. Eso muy rápidamente lo voy a pasar. Después también se ha destinado un monto sumamente importante, casi unos 8.000 millones de euros, por llevar el tipo de cambio, para un poco resolver o ayudar al conjunto de empresas del país a respetar la cadena de pago. Obviamente, debido a la cuarentena, muchas de las empresas pues no podían llevar a cabo sus actividades económicas de manera normal y adecuada. Entonces se destinó un monto sumamente importante, eso no fue, digamos, no se regalaron los recursos, fue préstamos, pero a tasas casi prácticamente de cero, a tasas de interés de cero, que de alguna manera fue aparentemente una política muy importante, pero después, igual nuevamente las sombras, ¿no? Se ha criticado esta medida porque gran parte de esos recursos no ha sido destinada a las pequeñas o las medianas empresas, que son las que también tienen un nivel importante de generación de mano de empleo, sino principalmente a las usuales grandes empresas, ¿no? Que son las que más recursos tienen y las que son las que han recibido más ayuda aún. Incluso también se notó el escándalo porque muchas de esas empresas han estado inmersas en los diversos casos de corrupción, no sé si en algún momento ustedes lo han escuchado, que está asociado al lavallato, al tema de lavado de activos, entre otros escándalos, y esas empresas son las que también han recibido muchos de estos recursos. Después, como en muchos países de Latinoamérica, el Perú ha destinado también un monto sumamente importante, casi 100 millones de euros, por llevarlo al tipo de cambio, en compras de elementos de protección. Claro, muchas de estas han tenido que obviar las usuales reglas de contrataciones que existen en el país, han tenido que hacer compras directas. Y ello también, lo cual ha sido aparentemente una medida positiva, también ha tenido diversas sombras, ¿no? Y hemos tenido muchísimas entidades que actualmente están investigadas porque
las compras se han hecho de manera sobrevalorada. Incluso un ente que es el que se encarga de hacer estas investigaciones en cuanto al control de las compras, el mismo investigador, digamos, está actualmente siendo investigado porque esta misma entidad, que es la que controla, también está acusada de haber comprado con sobreprecio. En la parte inferior, muy rápidamente, por ejemplo, específicamente a nivel de mascarillas, hay un comparativo de cuánto es el precio promedio con el cual se ha comprado estas mascarillas. Perú, dentro de sus pares, es el que más caro ha comprado las mascarillas. Entonces también ahí hay un tema que hasta la fecha se sigue discutiendo, ¿no? Ya creo que estoy contra el tiempo. No sé si tengo unos 3 o 4 minutos más, solamente ya para cerrar. Los que necesites, Rubén, por favor, sí, sí. Tranquilo. Genial, perfecto. Problema, ¿no? Perfecto. Era indicativo. Hasta 30 Ok, minutos tienes perfecto. Sí, sí. gracias. Uno de los elementos que también ha generado bastante controversia en el país es, más adelante vamos a ver también que muchas de las empresas en el país han tenido un comportamiento adecuado de contribuir con aminorar los efectos económicos y sociales del coronavirus. Pero también hemos tenido por otro lado, y eso es lamentable decirlo, muchas empresas grandes que no han estado a la altura de los acontecimientos. En un tema muy crítico, bastante delicado, que es el sector de las farmacias. Por ejemplo, lamentablemente en el país tenemos una especie de oligopolio. Son muy pocas cadenas, y específicamente una cadena de farmacias es la que tiene prácticamente el 83% del mercado de las medicinas en el país. ¿Y esto qué ha significado? De que los precios que han cobrado por diversas medicinas estas empresas que llevan el oligopolio de la industria farmacéutica en el Perú, pues han aprovechado la situación y han vendido en su momento las medicinas con un sobreprecio increíble. Solamente por ponerles un ejemplo, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda. Un medicamento que es la citromicina, en su versión genérica, que en una farmacia del Ministerio de Salud está 5 tabletas a $1.90, esto, a ver, a grosso modo, al tipo de cambio, no sé, puede ser casi 0,30 euros. En esas farmacias lo han vendido a 88 soles. Al tipo de cambio es más o menos unos 20 euros. O sea, 0,3 euros en el estado y las farmacias lo han vendido un poco más de 20 euros, esta misma medicina. Entonces, eso también pues ha sido muy criticado, sigue siendo criticado pues, en el país, ¿no? De cómo ha sido el comportamiento, repito, de toda la industria farmacéutica. También un comportamiento lamentable que se ha tenido es el de las clínicas. Como pueden ver en la imagen de la derecha, se presentó un escándalo en el sentido de que inicialmente en el país, a diferencia de otros países, las pruebas de diagnóstico para el coronavirus han sido centralizadas solamente por el Estado a través del Instituto Nacional de Salud. Pero es recién después, prácticamente en el mes de junio, que ya se le dio la opción de que también diversas clínicas o cualquier empresa privada también ya pueda realizar los diagnósticos, en este caso de las clínicas, ¿no? Pero igual el procesamiento de dichas pruebas lo realizaba igual el Estado, de manera gratuita para este. Y a pesar de ello, a pesar de que el procesamiento de las pruebas era de manera gratuita por el Estado, las clínicas, a las personas que decidían hacerse el diagnóstico, la prueba del COVID, las clínicas les han cobrado 560 euros. Perdón, soles, en euros un poco más de 150 euros. Estoy haciendo estimaciones grosso modo, no he hecho el cálculo exactamente del tipo de cambio, pero para que vean la diferencia, ¿no? Entonces también ahí hemos tenido un comportamiento lamentablemente de muchas de esas empresas bastante grandes en el país, ¿no? Y recientemente también estos escándalos no han cesado en el tratamiento a muchas personas. El sector sanitario en el país, el sector público sanitario, se ha visto claramente rebasado. Lamentablemente hemos tenido imágenes, hasta la semana pasada, incluso estos días, seguimos teniendo imágenes de personas que se mueren en la puerta de los hospitales públicos,
porque en muchas ciudades, en muchos lugares, ya no existe capacidad para recibirlos. Entonces, muchas de estas personas han tenido que acudir ya a las clínicas privadas. Y las facturas que ahora tienen que pagar después de determinado tiempo de haber estado en cuidados intensivos de estas clínicas son facturas pues totalmente astronómicas. Hemos visto en los medios de comunicación las noticias nos indicaban de que había personas que mencionaban de que la factura por haber estado, digamos, unos 15 o 20 días en cuidados intensivos, no necesariamente en cuidados intensivos, sino internados en la clínica, es más o menos de 400.000 soles, cerca a $500.000 de soles por cada paciente. Entonces, vean la magnitud de lo que ello ha implicado. Cuando se han puesto a analizar por qué el precio tan caro, se han encontrado casos como el omeprazol, que es una medicina que en el estado cuesta un sol, por así decirlo, vamos a llamar €1, en las clínicas han estado cobrando por ese mismo medicamento, que en el estado cuesta €1, por llevarlo así, 165 euros. Entonces también una situación totalmente condenable de parte de muchas de estas clínicas. Sin embargo, no quiero dejarles la impresión y la idea de que todo ha estado, de que hemos tenido ese comportamiento inadecuado de muchas personas, de muchas empresas, sino que también hemos tenido diversas luces en nuestro país, ¿no? Este señor que ustedes ven en la foto de la izquierda es o se le está conociendo ahora como el ángel del oxígeno. ¿Por qué? Porque ahora también que muchas de las personas han tenido muchos de los contagiados de coronavirus, que se han encontrado en una situación más crítica con respecto a su estado de salud, requerían también oxígeno. ¿Y qué ha pasado? Que el oxígeno también, porque tenemos ahí un oligopolio en cuanto a las empresas encargadas de distribuir oxígeno, de producir oxígeno, que también se ha incrementado por los cielos, unos incrementos de 200, 300, 400% en cuanto al precio del oxígeno. Muchas familias han perdido a sus familiares, muchas personas han perdido a sus familiares porque no tenían el recurso para comprar un balón de oxígeno. Y este señor, que se llama Luis Barzallo, a pesar de que, bueno, esto es entre comillas, a pesar de que hubiera podido incrementar también el precio del balón de oxígeno, él ha mantenido el precio del balón de oxígeno en el mismo precio al que se tenía antes de la pandemia. Entonces ha sido una actitud totalmente reconocida, una actitud plausible, que todo el país se le ha reconocido, ¿no? Incluso el Congreso de la República quería distinguirlo a él, pero él ha acrecentado mucho más su figura al negarse a esa condecoración, indicando que lo que hace él es algo que cualquier persona debería hacer, no debería sacar provecho de esta lamentable situación que vivimos en el país. Entonces, es un comportamiento muy plausible que lamentablemente no hemos visto generalizado en las grandes empresas, ¿no? Esta misma crisis del oxígeno que les comento la hemos tenido también en diversas regiones del país, principalmente en la región oriental, en la selva en nuestro país, en donde también hay mucha gente ha perdido la vida por no tener el acceso al balón de oxígeno. Y este es el sacerdote Raymond Portelli, que en un solo día logró convocar a toda la población y recaudó más de 1 millón de soles para instalar en Iquitos la planta de oxígeno. Entonces también, acá yo solamente les pongo algunos ejemplos, pero también ejemplos de este tipo los hemos tenido muchísimos, en donde que también se ha visto la solidaridad de muchas personas, ¿no? Desde las más humildes, en esa fotografía de la parte izquierda, ustedes pueden ver la foto de la señora Jacqueline Párraga, que es una persona con muy pocos recursos que solo se dedica a vender, es una vendedora ambulante, es decir, vende sus golosinas o cualquier tipo de productos en las calles, en el centro de Lima. Ella fue reconocida porque a pesar de sus escasos recursos, ayudó muchísimo a las personas sin recursos económicos que estaban también afectadas por la cuarentena, ¿no? Y en la foto de la parte derecha tenemos una familia, igual una familia de escasos recursos, que cuando inició la cuarentena puso un letrero en la fachada de su casa, en la ventana, indicando de que a toda persona humilde que requería un plato de comida, esta familia gustoso de ofrecerles dicho plato de comida, es la familia Tapia Ayala.
una familia de escasos recursos, con una vivienda modesta, pero que sin embargo ha ofrecido alimento a muchas personas que se encontraban en situación bastante complicada debido a la... Y repito, acá solamente pongo algunos ejemplos, pero también hemos tenido muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Y ya, casi para finalizar, actualmente, debido a la pandemia también, en el plano educativo, todos los colegios se fueron cerrados, es decir, actualmente el sistema educativo no está funcionando de manera presencial. Y en el país se implementó un programa que se llama Aprende en Casa. ¿En qué consiste Aprende en Casa? El Ministerio de Educación ofrece en las clases o el contenido educativo a través de internet, a través de la televisión, incluso a través de la radio, a todo el país. Pero claro, esto puede funcionar en muchos lugares, en muchas ciudades, en las áreas urbanas del país, pero hay muchas áreas rurales, zonas alejadas del país donde que incluso no se cuenta con la señal de radio. Entonces también hemos tenido muchos gestos simbólicos, heroicos, por así decirlo, de profesores principalmente, en este caso la foto de la mano izquierda, que una profesora, a pesar de que acá pues los profesores ganan poco, ha utilizado parte de su sueldo en recargar o poner saldo a los celulares de sus alumnos para que dichos alumnos no pierdan sus clases virtuales. O profesoras que han tenido que caminar 5 horas, a pie obviamente, para encontrar y llevar a sus alumnos en las clases que tenían, o sus lecciones, debido a que esos alumnos, repito, no podían acceder a la señal de internet o al celular o ni siquiera a la señal de radio. Y ejemplos como este tipo también los hemos tenido muchísimos, ¿no? Entonces, y simplemente ya para terminar ahora sí, un ejemplo que también fue resaltado por diversos medios internacionales es de que la plaza de toros, acá de Lima, conocida como la Plaza de Hacho, acá también hay mucha gente antitaurina que no está de acuerdo con esta actividad, fue convertida en un refugio temporal para, para las personas indigentes. Y ahora esas personas indigentes que fueron afectadas también que están siendo afectadas por el coronavirus o por la cuarentena en su momento también, actualmente están siendo albergadas en módulo temporal que se encuentra en esta parte de todos. Entonces, como este monumento dedicado pues al sufrimiento y a la tortura, ahora es un espacio donde que se acoge, se da la mano a los más desvalidos, ¿no? Espero no haberlos aburrido demasiado y mil disculpas por haberme tomado más del tiempo programado. Ningún problema, muchas gracias. Ha sido muy claro todo. Gracias, Rubén, por los datos y por todo el reportaje que has hecho, que nos ha dado una panorámica realmente de nervios, ¿no? De nervios. Yo lo que quería añadir nada más era simplemente algo que me ha impactado, además de toda la información que has comentado, es el ámbito de la educación. Yo creo que uno de los sectores donde se ha visto la brecha, la gran diferencia social, con evidencia, obviamente, aparte de la económica, es la parte educativa, ¿no? No sé si quiero comentarles rápidamente que el Perú tiene universidades de ingeniería famosas, campeones de matemática en el mundo, y 2 universidades con unos másteres que similan a másteres de negocios en Estados Unidos. Y sin embargo, en el propio país se ven unas escenas que no sé si tenemos un minuto para mostrarles un vídeo. A ver si puedo compartir. Pues un minuto. Tenemos que caminar unos 2 a 3 horas porque los niñitos no caminan como adultos. Por esas razones no llegamos una hora exacta. Y los horarios también están dados en las emisoras de horas exactas. A esa hora tenemos que calcular, por lo menos temprano a las 7:30, 8 ya tenemos que estar moviéndonos de la casa para estar llegando al centro.
Nuestro problema de los estudiantes es que no hay comunicación de los móviles telefónicos y tampoco por radio y por el internet. Bueno, nada, quería... sí, esto es una de las imágenes realmente duras para mí, sobre todo, ¿no? Porque con tanta tecnología punta y con tanta telefonía y redes sociales y cómo sectores tan vulnerables y tan remotas tienen dificultades, ¿no? Pero lo que me sorprende, el lado positivo, es que los padres cada día se levantan a las 6 de la mañana y caminan 3 a 4 horas con el radio tratando de captar una señal y poder escuchar la clase de ese día. Es enternecedor. Y a modo de información que estuvimos explorando esta comunidad, es la única en el mundo que tiene 15 variedades de lana de colores de alpaca, que es la lana más cara en el mundo, ¿no? La fibra más cara que existe. 15 variedades de colores y se exporta a las tiendas más exclusivas del mundo. Con lo cual es como una especie de brecha enorme que esperemos que en algún momento pues podamos hacer algo, ¿no? Desde la universidad, desde las diferentes entidades que estamos vinculadas a la educación, ¿no? Esto es lo que quería comentarles. Bien, muchas gracias. Rosario también. Bueno, hacemos un pequeño debate. Qui vulgui fer una pregunta? Con gusto. ¿Quién empieza? Si no, yo tengo una. Y antes de que hablarais los dos de las zonas rurales, yo me preguntaba por los efectos de la pandemia en las zonas rurales. No sé si son zonas muy pobladas o no, pero han debido hacer confinamiento, han cerrado las escuelas, etcétera, también en zonas rurales, o por la situación allí ha habido menos problemas de este tipo, y también si ha habido menos contagios en las zonas rurales. Al haber esas conurbaciones urbanas tan, por lo menos desde el punto de vista nuestro, ¿no?, tan brutales, de los 10 millones de habitantes de Lima que ha comentado Rubén, como desconozco la realidad rural y de las comunidades, ver ahí cómo ha afectado sanitariamente y también en cuanto a medidas, a medicamentos, hospitales, educación, ya lo hemos visto. Si sabéis algo de esto. Sí, claro que sí. No sé, ¿quieres comentar, Rosario, inicio? Como desees. ¿Quién empieza? No, empieza tú. Perfecto. Sí, con respecto a, bueno, lo que llamamos acá cuarentena o confinamiento, como creo que le llaman más allá, en este caso en el Perú ha sido general, no ha sido una cuarentena ni un confinamiento focalizado, ha sido general para todos. Y específicamente en el sector de educación también ha sido de que eso se anunció casi de un día para otro, ya todos, desde los lugares urbanos y rurales, ninguno de los niños ni jóvenes podía ir al colegio. Fue así una cuarentena totalmente generalizada. Ahora que se ha iniciado ya, ha culminado la cuarentena, pero específicamente en el sector de educación, eso continúa. Los niños y los jóvenes siguen sin asistir a la escuela ni al colegio. Lo que se está pensando en este momento, igual está todavía aún evaluándose, es de que en las regiones, principalmente rurales, en donde no llega fácilmente la señal de internet o donde no existe actualmente ningún o hayan muy pocos contagios, se pueda retomar las clases. Se está viendo esa posibilidad, pero aún no se toma una decisión. Pero salvo ello, lo que se ha adelantado es de que
este año por lo menos ya la mayoría de casi todos los niños y jóvenes no van a volver físicamente a la escuela o al colegio. Con respecto a lo que habías preguntado de cómo estamos a nivel de contagios en el área rural, como decía al inicio de la exposición anterior, claro, tenemos una situación bastante diversa en el país, ¿no? Lima es el lugar donde hay una mayor cantidad de contagiados, pero ya si lo vemos a nivel de departamentos, los departamentos que actualmente están más golpeados son los departamentos de la zona norte y los que están principalmente en la costa. Mientras que los departamentos que están en el sur, que principalmente son del área andina, que están sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, los niveles de contagio han sido mucho menores. Sin embargo, en las últimas semanas o meses, la tendencia ha ido creciendo un poquito más. Y esto está ligado también a un elemento importante que se ha tenido, que no lo comenté en su momento, pero ahora se los comparto. En las últimas décadas en nuestro país, lo que hemos tenido es una migración permanente, continua, del campo a la ciudad, y específicamente a Lima. Es por eso que justamente Lima casi concentra el tercio de la población del país. Es decir, una migración del campo, por así decirlo, a la ciudad y específicamente a Lima. Eso nunca se había revertido, nunca habíamos visto una tendencia contraria hoy a ello. ¿Qué ha pasado a raíz del confinamiento? Es de que mucha de la población que es de provincias, que es del interior del país, pero que ya lleva viviendo buen tiempo en Lima, ha tenido que retornar a sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque acá prácticamente no había todas las actividades económicas habían sido paralizadas. Y un elemento importante es de que prácticamente un tercio de la población, incluso mucho más, es informal. ¿Y esto qué significa? Que los ingresos que ellos perciben, lo perciben en la actividad económica que realizan en el día a día. Por lo tanto, si las actividades económicas se han visto paralizadas, ellos no tenían la forma de alimentarse, la forma de generar recursos. Y eso ha implicado que hemos tenido una especie de éxodo nunca antes visto en la historia del país, desde Lima hasta las regiones, a sus lugares de origen. Y eso ha implicado de que en muchos departamentos que inicialmente no tenían niveles de contagio, se haya visto incrementado, porque justamente muchas de estas personas que ya vivían en Lima, al momento de retornar a sus regiones, pues han llevado consigo también el virus. Entonces también hemos tenido ello, ¿no? Que en algunos lugares, repito, que inicialmente no había muchísimos casos, ahora sí se están, o hace semanas atrás o meses atrás, empezaron a incrementarse, ¿no? Porque, como es usual, y ya todos lo sabemos, el virus se traslada también con las personas, ¿no? Pero igual, tenemos un mix de situaciones, ahí repito, departamentos donde que las cifras sí son bastante críticas, repito, los departamentos del norte, llámese Piura, llámese Lambayeque, llámese La Libertad, en Ancash principalmente, pero sí se evidencia claramente, no he tenido la oportunidad de revisar los estudios científicos al respecto, no sé si los hay, ya creo que por ahí hay otro artículo que habla al respecto, pero se dice de que en la sierra o en los lugares donde que geográficamente están sobre los 2.000 o 2.500 o 3.000 metros, es menor la posibilidad de contagio. Y aparentemente eso, no tengo la convicción de poder afirmar que efectivamente sea cierto, pero en lugares como Cusco, por ejemplo, el número de contagios está de alguna manera controlado. No se ha visto esa tendencia bastante creciente. Entonces, no sé si, Rosario, ¿quieres complementar esta pregunta? Perdón, no sé si se me escuchó. Sí, que está casi bastante comprobado que sobre los 2.000 metros en las zonas altoandinas o 3.000 metros, el caso del Cusco, el caso de Puno que vemos,
los contagios o está bastante controlado y además al ser tan extensivo la zona rural, tan extensa, los mercados y las ventas de frutas tomaron unas medidas interesantes que no tengo las imágenes. Cada persona que tenía su huerto o su zona agrícola de producción de hortícola o frutas tenía su parcela de venta de 4 metros, o sea, era curioso y exagerado, pero unas imágenes de las ventas de frutas y verduras con unas distancias bastante controladas, con lo cual el virus en esa zona, la pandemia no ha sido tan extrema, ¿no? Pero lo que quería añadir era, y no sé si Rubén ahora nos puedes ayudar, que he visto una serie de webinars y de eventos de unas entidades nacionales e internacionales como Naciones Unidas, en Perú, o como los ministerios de vivienda, de salud, con unas conferencias que antes era imposible, inaccesible acceder. O sea, teníamos a profesionales de primer nivel de Inglaterra o de Estados Unidos dando conferencias de todos los ámbitos, de cambio climático, de vivienda, de planificación urbana. Era una maratón de conferencias que no sabías qué escoger. Y eso antes, en Perú, al menos, era imposible poder acceder a este tipo de conferencias de alto nivel y gratuitos. Un fenómeno que no sé, Rubén, cómo se ha vivido esto en Perú a nivel profesional. Sí, efectivamente, uno de los elementos positivos, por así decirlo, del coronavirus es ese, ¿no? Entre comillas. Algo positivo. Así es, a raíz de que se inició el aislamiento, pues muchísimas entidades como lo indicabas tú, públicas, como también privadas, ONGs, todo tipo de entidades han iniciado pues un frenesí, por así decirlo, de eventos virtuales, esos webinars. Y si bien es cierto, esto lo teníamos antes, pero eran pues muy excepcionales, ¿no? Casi estábamos muy habituados a los eventos presenciales, ¿no? Ello implicaba que tenía un costo y definitivamente no todos podían acceder a ello, ¿no? Pero a partir del aislamiento, como repito, tenemos una avalancha de webinars y todas las entidades se han abocado justamente a ofrecer este conocimiento abierto, accesible y gratuito para todos, ¿no? Y yo lo comentaba esto con compañeros y ahora cada uno de nosotros tenemos una agenda de webinars y ya no hay espacio porque tienes una avalancha tan impresionante de webinars, de eventos nacionales e internacionales, que ya lo que nos falta es tiempo para poder visualizarlos. Entonces, efectivamente, ahí hay una oportunidad importante de cómo podemos acceder a mejor conocimiento, ¿no? Y lo mejor de todo de manera gratuita, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que está generando ahí un cambio que antes no lo habíamos visto de manera tan abrupta, ¿no? Yo creo que en este caso para bien, ¿no? Pero sí, hay muchísima oferta de este tipo de eventos. Los mismos ministerios que casi no hacían este tipo de eventos, ahora todas las capacitaciones, reflexiones, eventos sobre este tipo, ya casi todo es a través de las redes sociales, a través de estos webinars, ¿no? Entonces sí, es una oferta impresionante. Ahora lo que nos falta, repito, es tiempo para ver todos esos eventos que se tienen programados, ¿no? ¿Més preguntes? Ramón, Jaume, Toni. A ver, yo sí que me he incorporado un poco tarde a la conferencia esta. Me ha parecido muy interesante, he aprendido muchas cosas y lo que sí que quería preguntar es si esa colaboración espontánea de muchos profesionales de la educación o incluso aquello que ha señalado de las botellas de oxígeno, de medicaciones y tal, si esa colaboración es mayoritaria. Hay muchísima gente que solidariamente se dedica a ese tipo de ayudas o son solamente casos puntuales de alguna forma.
Sí, con gusto. Sí, se ha venido acrecentando a raíz de las necesidades que se van presentando. Esa solidaridad se va masificando poco a poco, principalmente en el ciudadano, ¿no? Este problema del oxígeno aún no se ha resuelto. Hay muchos departamentos, muchas ciudades al interior del país que aún siguen con este problema. Entonces lo que se está generando ahora es los mismos colectivos ciudadanos, los mismos colectivos de la sociedad civil han empezado a hacer estas colectas, estos eventos para recaudar fondos y se ve pues que efectivamente hay una respuesta positiva. Entonces, sí, esto va creciendo de manera muy importante, principalmente a través de los colectivos civiles que están priorizando este tipo de actividades. Entonces, no son tan escasos, tal vez iniciaron como escasos en algún momento, pero a medida que van transcurriendo los días, se ve pues que se van masificando, se va generando todo un movimiento a favor de generar este tipo de colectas para resolver el problema más crítico que en este momento se cuenta es justamente el tema de de estas bombas de oxígeno, las plantas de oxígeno, principalmente, ¿no? Bueno, yo en primer lugar felicitar por la exposición, me ha parecido muy interesante, muy sintética y me ha sorprendido francamente la aportación de datos. No podía imaginar yo el nivel de corrupción, me permites la expresión, comparado con lo que he oído, aquí somos aprendices, o sea que lamentablemente, ¿no? Y por lo que veo, la pandemia quizás haya constituido el detonante que ha hecho aflorar una situación que quizás desde el país se sabía, pero desde fuera en absoluto, ¿no? Ya digo, me ha sorprendido lamentablemente, o sea, no ha sido una sorpresa agradable, ¿no? Y en lo referente a la educación, también como profesor jubilado, soy muy sensible al tema. Especialmente en el vídeo que nos ha puesto Rosario de la caminata de horas para poder oír unas mínimas explicaciones. Siendo una zona rica, ignoraba este aspecto también, y entonces la pregunta ya es curiosidad morbosa, si se me permite, de si hay una cantidad de recursos impresionante en lana y aquellas personas están en esta situación, ¿quién se lleva el dinero? Sabía, Jaume, que te tocaba. Y he puesto el vídeo pensando en ti. Se agradece, se agradece. No, quiero compartir esta... no, para mí ha sido un guisante en la cama, ¿no? Que cada vez que me acuesto me duele. Y efectivamente tratamos de investigar con unos colegas científicos peruanos en Europa, tenemos investigadores en Alemania, en Suiza, doctores, ingenieros en los centros punta, ¿no? Y les mando este vídeo y les digo, no puede ser que un sector minoritario viva en una zona y tratando de subir a las más altas esferas de la educación y tenemos estos niños allí, abandonados, ¿no? Investigamos un poco y efectivamente, pues las alpacas de esa lana tan valiosa, de 15 colores que recién me he enterado, son iniciativas privadas de personas que tienen su empresa y que sus hijos son los que van a estudiar a la Universidad de Lima y que luego vienen a ESADE a hacer su máster para la mejora del negocio. Entonces, lo que estamos preparando es un programa primero de ver cómo con estas personas que tienen recursos en la zona, explotando o trabajando con los recursos naturales, el animal, ver si ellos podrían colaborar porque la UPC tiene un sistema de conexión remota fácil y económica. Entonces, los niños no tendrían que caminar 15 kilómetros cada día.
como en África van a buscar el agua a 15 kilómetros o 10 kilómetros, aquí los niños van a buscar sintonía de radio y luego ¿quién les ayuda en casa con los deberes? O sea, es complejo el sistema, ¿no? Entonces, ahora estamos primero hablando con el alcalde, tratando de localizar qué comunidad remota es y el alcalde y ver qué medidas está tomando sobre el asunto, porque pensemos que esto está para largo, el año se ha cancelado. Si Rubén me puede confirmar, pero me parece que ya no habrá clases este año. El curso académico es de abril a diciembre, o sea que este año está perdido. Esto que hemos visto ahora lo harán hasta diciembre, si no se intenta mejorar sobre la marcha, que tecnológicamente no es tan complejo, según hemos estado viendo, ni tan costoso. En cualquier caso, el vídeo, si le damos la vuelta, me parece muy educativo y quizás sería cuestión de pasárselo a aquellos grupos de alumnos que, disponiendo de todo, pues no valen caldo, que decimos por aquí. No. Porque realmente despierta conciencias, o debiera. Sí, realmente sí. Sí, no, gracias, porque este minuto de vídeo de verdad es para... Si yo estuviese en ejercicio, te lo pido para una tutoría, esto es evidente, ¿no? Y es aquello que se supone que habría un silencio y a alguno se le despierta el gusanillo y dice, pues quizá debiera ponerme, ¿no? Jaume, si te animes, parlem seriosament, Tu posa hora i jo... Ens posem, Em prenc nota. I potser traslladaré alguna proposta, ¿no? Perquè són aquelles coses que dius, val la pena. O sea, parece que no pueda ser, en el siglo XXI, parece que no pueda ser. O sea, alucinas, ¿no? Alucinas y además habiendo potencialmente recursos. Claro, si estos van a 4, pues es lo de siempre. Me reafirmo lo mismo, somos aprendices, o sea que... Sí, que va por ahí el tema, que va por ahí el tema. Bien, gracias. Recuerdo, decía, para Rubén, si quiere, el viernes próximo a esta misma hora hacemos un debate abierto sobre la educación y el confinamiento, sobre los efectos de la educación en el confinamiento. Y así podría ser una continuación de lo que estamos hablando aquí. No sé si, Rubén, si te interesa, ya sabes dónde tenemos nuestra sala de Ateneu. Con gusto. Para que puedas conectar. Y eso. Yo tenía otra pregunta. No sé si alguien ha pedido palabra antes que yo, o la hago. Ya que eres economista, yo recuerdo hace pues ya 20 años, en el 2000, hubo unas movilizaciones, luchas aquí en Cataluña y creo que en toda Europa, incluso en todo el mundo, pidiendo la condonación de la deuda externa de los países, especialmente Sudamérica, que teníais una deuda terrible con el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Yo creo que esto más o menos se ha ido solucionando o no, o suavizando, por lo menos ya no se ha hablado más. Ahora, en la deuda externa, creo que funciona diferente que en Europa, que España está en la Unión Europea y las cosas van de otra manera. La deuda externa con Banco Mundial, con Fondo Monetario, etcétera, de los países de Latinoamérica, ¿cómo va a quedar? Muy preocupante. Con gusto. No tengo las cifras exactas en este momento, pero efectivamente este dolor de cabeza que lo teníamos hace décadas, específicamente en el caso del Perú, porque en la situación de Latinoamérica es diversa, tenemos países tan endeudados como Argentina o Ecuador, entre otros, pero en el caso de Perú, el problema de la deuda externa dejó de ser un problema hace ya muchísimos años, se empezó en el 90, pero ya en la última década somos uno de los países con menor deuda a nivel de Latinoamérica. Fantástico. Sin embargo, ahora a raíz de este acontecimiento del coronavirus, como les había comentado, el Perú va a ser uno de los principales países afectados económicamente por el coronavirus. Después de Belice, somos el país con mayor decrecimiento del PBI a nivel del mundo.
Esto aquí implica que también, como también lo había indicado, somos uno de los países que mayor inversión está realizando para poder aminorar dichos efectos. Entonces, todas esas reservas internacionales, todo ese, el Perú se considera como aquel chico bueno que ha seguido pues detalladamente todas las recetas de los entes como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Ha cumplido casi al pie de la letra todo ello. No de manera tan a rajatabla como Chile, pero sí se ha cumplido. Pero ahora, debido a que hemos tenido buenos ahorros, justamente esos ahorros ya están siendo destinados a esta recuperación que tiene el Perú. Hay muchos recursos que se están inyectando a la economía. Les había hablado de los bonos que se habla a las familias, los recursos que se está entregando a las empresas, los recursos para toda la reactivación del sector público. Son miles y miles de soles acá. Entonces, ahora efectivamente, un tema que preocupa al país es de que esos ahorros, ese fondo de reserva que se había cuidado con tanto ahínco en los últimos años, era un fondo para contingencias, digamos, un sismo, desastres naturales que los sufrimos de manera crítica cada cierto tiempo. Ahora prácticamente nos quedamos totalmente vulnerables. Dios no lo quiera. Si acá en poco tiempo tuviéramos un sismo o cualquier desastre natural, prácticamente no tendríamos los recursos para poder resolver esos problemas. Entonces, lo que sí se tiene ahora es de que esos niveles bajos de deuda se están programando incrementarse nuevamente, ¿no? Tomar deuda, ya incluso hay un acuerdo previo, no recuerdo en este momento el monto, con el Banco Mundial para, en el caso de alguna situación que complique el panorama en el que estamos, ya podamos nuevamente tomar deuda y nuevamente empezaría a acrecentarse esta deuda, ¿no? Pero salvo este elemento que les comento, el problema de la deuda externa ha sido un problema que ya en el país lo hemos tenido controlado hace un buen número de años. Perfecto, me alegra de saberlo, sí. Solamente, si me permiten, un par de minutos para complementar sobre la pregunta anterior que había mencionado Rosario. Y probablemente esto pues sea una realidad de muchos países de Latinoamérica, en el sentido de que, bueno, no he estudiado la industria textil en particular, pero por lo menos en el sector agrícola pasa esto que es muy habitual en nuestro país, ¿no? Los productores, en este caso los agricultores, que son los que producen toda la impresionante cantidad de recursos agrícolas, agropecuarios que nosotros tenemos, son los que realizan casi todo el trabajo, pero son los que menos ganan con la actividad. Eso lo menciono a raíz de, ayer estuve justamente en un webinar para abordar el tema de la cadena de café, que es uno de los productos bandera, por así decirlo, del Perú, que se está impulsando mucho. Y el expositor nos mencionaba quién se lleva la mayor parte de las ganancias, de las utilidades en la industria mundial del café, ¿no? Y los productores, digamos, se llevan el 10-15% de todas las ganancias, pero ¿dónde está la utilidad? ¿Está en los comercializadores o está en los que al final está en el, no recuerdo el nombre de la cadena, del Starbucks o entre otros, que son los que al final se llevan casi el 60% de toda la ganancia, ¿no? Y eso pasa acá mismo en el sector agrícola, ¿no? Ahora con el boom de la culinaria, de la gastronomía, eso ha mejorado relativamente un poco, se ha revalorado mucho más a los productores, pero los productores, repito, son los que hacen la inversión y son los que menos ganan, pero particularmente en el Perú, gran parte de la utilidad se la llevan los comercializadores o los que ofrecen el valor agregado, ¿no? Y un ejemplo muy puntual, ¿no? A raíz del confinamiento, los productos alimenticios acá en Lima los hemos tenido pero muy, muy caros, se ha incrementado en un 100% en algunos casos. Eso pensaría de que ha jugado a favor del productor. No, lamentablemente el productor incluso ha perdido muchas de sus cosechas porque no podía transportar esos alimentos. Pero ¿dónde se queda? En los comercializadores, ¿no? Solamente quería añadir eso. Yo también felicitaros, ¿no? Muy interesante, pero la verdad es que lo me siento es con una impotencia y una mala hostia, hablando mal ¿no? y en cristiano, ¿no? O yo qué sé.
sincerament, no? De ver doncs això, que a tot arreu, tristemente en todos sitios pasa lo mismo, porque, bueno, estamos hablando de América Latina, ¿no? Pero es que eso también pasa aquí, desgraciadamente, con el tema de la producción, los intermediarios son los que se ponen las botas, los que trabajan realmente son los que ganan miseria, ¿no? Y al final los que se llevan las ganancias son los intermediarios y las grandes empresas, ¿no? Y las grandes multinacionales. Y con el tema de la enseñanza pasa lo mismo también, tristemente, ¿no? Con el tema de la corrupción. Entonces, para mí, clarísimamente es un problema. Hay más factores, no solo, pero básicamente es un problema de sistema. Estamos en un sistema capitalista y aquí, pues, los que tienen viven de putísima madre, y permitirme la expresión, y los que no tienen, pues se mueren de hambre y no tienen, o sea, no hay un reparto equitativo de la riqueza, y para mí es el factor primordial en todo sentido. Y es lo triste, ¿no? Sí, sí, es así. Rosario. Sí, yo quería añadir esto. Gracias, María Ángeles, por la soltura, que es una terapia de liberación. Perdona, yo es que como la cultura materna es castellana o andaluza, entonces la verdad es que cuando me siento muy dolida me sale del alma y me sale el ramalazo, y entonces tiendo, pues, igual a hablar mal, ¿no? Pero bueno, es que es una manera de... La indignación me lleva a ello, ¿no? Sí, yo he dado... Disculpas, pero... No, yo creo que también esto nos ha llevado a ver cosas que a veces con las prisas y con las ocupaciones y no vemos, ¿no? Este vídeo, por ejemplo, enternecedor, pero hay comentarios, por ejemplo, de colegas o de compañeros que, no voy a decir el nombre y son muy amigos y les quiero mucho, pero que están en una situación bastante privilegiada o en los ministerios. Rubén está en el ministerio. O personas que están en las universidades privadas y que pueden trabajar desde casa y están ganando bien. Me hacían unos comentarios que de verdad me ha dolido más en el alma, porque me decían, no sabíamos que había 1 millón de personas en el distrito tal, que la gente no tiene para, que vive en la calle, ¿no? Que prácticamente viven el día a día en la calle y que por su culpa nos estamos contagiando. Imagínate. Pero claro, era gente que si no salía a la calle a vender cosas, no podía comer, o sea, o moría de hambre o moría del virus. Y era fácil elegir. O sea, o te arriesgas, kamikaze, y sales y vendes y comes, o mueres en el confinamiento. Pues ya está. Y entonces, pero vamos a estas reacciones que empiezan a aflorar, ¿no? En estas situaciones complejas, empiezan a aflorar sentimientos de todo tipo y situaciones y realidades que están ahí y que a veces no nos damos cuenta o no queremos. Y si lo vemos, pues la impotencia nos gana también, ¿no? Pero bueno, hay que llenarse de ánimos y algo tenemos que hacer. Seguro que sí. Está claro. Seguro que sí, Rubén. Con esa fuerza que estás Seguro aquí. que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Muy bien, no sé si hay algo más que añadir, alguna palabra pedida o ya lo podemos dejar aquí. Ha sido muy interesante, de verdad, Rubén, muchas gracias. Rosario, también. Ha sido esclarecedor, hemos aprendido mucho, nos habéis abierto la mente también hacia Sudamérica, que desconocíamos la situación exacta y bueno, nos sentimos hermanos en muchas cosas y hacía falta pues esta mirada hacia el otro continente para nosotros. No sé. Gracias a vosotros por permitirnos mostrar esta partecita feíta, ¿no? La próxima vez intentemos mostrarles las maravillas que tenemos también. Tenemos cosas bonitas. Ya en otra ocasión será, ¿no? Gracias. Gracias a vosotros, gracias al Ateneo. Bueno, y a ti por la propuesta también, por la ayuda que nos has dado. ¿De acuerdo? Pues nada, nos decimos adiós así
como no nos Sí, podemos hablar. gracias, muy amables por la invitación. Un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Gracias, y si vemos por acá, física. Gracias. Venga. Adiós. Adiós. Adeu. Adeu, 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 adeu.